En el salón más elegante de Boston, bajo lámparas de cristal que cuestan más que una casa entera, Clara Whitmore está de pie frente a 100 invitados de la alta sociedad, cuando su padre anuncia, en voz alta y con una sonrisa orgullosa: «Caballeros, les presento a mi hija, Clara, 23 años, educada en las mejores instituciones, aunque, confieso, con opiniones un tanto peculiares para una joven señorita». Risas contenidas resuenan por el salón. Murmullos atraviesan las mesas decoradas con rosas importadas. En ese momento, frente a 100 personas riéndose de ella, Clara tomó una decisión que lo cambiaría todo. Iba a desaparecer. Esta es la historia de cómo una mujer transformó la peor humillación de su vida en el comienzo de una nueva existencia. Cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia y dime, ¿crees que una humillación puede convertirse en el comienzo de una gran transformación en la vida? ¿Tendrías el valor de abandonarlo todo para ser libre? Deja tu respuesta en los comentarios. Boston, Massachusetts, primavera de 1905. La residencia de los Whitmore quedaba en Beacon Hill, el barrio más elegante de la ciudad. 3 pisos de ladrillo rojo, jardines impecables, empleados silenciosos, una jaula de oro comandada por el juez Edmund Whitmore, un hombre que creía que el orden, el control y la obediencia eran las únicas virtudes que importaban. Clara creció en esa casa con todo lo que el dinero podía comprar: vestidos franceses, clases de piano, libros importados, bailes toda la temporada. Pero no tenía lo único que realmente deseaba: el derecho de elegir su propia vida. Su hermano mayor, Edward, era el orgullo de la familia. Estudiaba Derecho en Harvard, fumaba puros con el padre, tenía opinión sobre todo. Edward podía soñar, decidir, equivocarse. ¿Clara? Clara solo debía sonreír, estar de acuerdo y casarse bien. La madre de Clara, Margaret Whitmore, era el ejemplo perfecto de lo que la sociedad esperaba: bonita, elegante, silenciosa, nunca contradecía al marido, nunca defendía a la hija, solo bordaba, organizaba cenas y suspiraba bajito cuando nadie la veía. Clara juró que nunca sería como su madre, pero se estaba quedando sin opciones. 3 semanas antes de esa humillación pública, todo cambió. Cierta mañana, durante el desayuno, Clara cometió el error de opinar: «Padre, leí en el periódico sobre el movimiento sufragista. ¿No cree que las mujeres deberíamos tener derecho al voto? Al fin y al cabo, pagamos impuestos, obedecemos las leyes». Edward interrumpió con una sonrisa sarcástica: «Ah, Clara, siempre con esas ideas modernas. Cuidado, o nadie va a querer casarse contigo». El juez Whitmore colocó la taza sobre la mesa con fuerza controlada. «Clara, las mujeres no fueron hechas para la política. Fueron hechas para cuidar del hogar y educar a los hijos. Y cuanto antes lo entiendas, mejor para todos nosotros». Clara bajó los ojos hacia el plato. Su madre, sentada en la cabecera opuesta, no dijo nada, nunca decía nada. Esa noche, encerrada en su habitación, Clara hizo lo que siempre hacía cuando se sentía sofocada. Escribió una carta. «Querido primo James, a veces siento que vivo en un mundo que no fue hecho para mí. Aquí se espera que sonría, baile y acepte un destino elegido por otros. Pero cuando leo sobre mujeres que enseñan, viajan, eligen sus propios caminos, mi corazón se llena de una esperanza peligrosa. Siempre me dijiste que tenía una mente demasiado afilada para desperdiciarla en salones de té. ¿Existirá un lugar donde pueda ser más que la hija del juez Whitmore? Con cariño, Clara». James Montgomery era hijo de Catherine, hermana de la madre de Clara, y vivía en Richmond, Virginia. Intercambiaban cartas desde hacía 5 años, siempre en secreto, porque el juez Whitmore despreciaba a la familia de la esposa, considerándolos gente demasiado simple. James trabajaba como editor de un pequeño periódico y creía en la educación femenina, en ideas que harían que el juez tuviera un ataque. Era gentil, alentaba a Clara a leer, a pensar, a cuestionar. Sus cartas eran oxígeno en un mundo que la sofocaba, pero James no sabía que estaba plantando en Clara la semilla de la rebeldía. Una mañana, el juez Whitmore entró en el estudio donde Clara leía y dijo, sin rodeos: «Clara, voy a ser directo. Thomas Ashford pidió tu mano. Es de buena familia.
Tiene excelente posición financiera. Te casarás con él en octubre. La voz de Clara tembló. Pero padre, yo apenas lo conozco. Tiene el doble de mi edad. Eso no es asunto tuyo. El matrimonio es un arreglo, no un cuento de hadas. Agradecerás cuando tengas seguridad y respeto social. Clara bajó los ojos, pero reunió valor para susurrar. ¿Y si necesito más tiempo para conocerlo mejor? El juez cerró el libro que estaba leyendo con un sonido seco. Clara, tienes 23 años. Ya pasaste la edad ideal. Thomas Ashford es una oportunidad que no aparecerá de nuevo. La decisión está tomada. El matrimonio será en octubre. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Clara se dio cuenta de que no había elección real allí. Nunca la hubo. Clara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a su madre, que estaba bordando cerca de la ventana. Margaret no levantó los ojos. No dijo nada. Nunca lo hacía. Esa noche, Clara lloró sola en su habitación. Abrazó la almohada y se susurró a sí misma. No me voy a convertir en mi madre. No lo haré. En ese momento de desesperación, Clara tomó la decisión más audaz de su vida. No iba a aceptar. No iba a casarse. No iba a obedecer. Iba a huir. En las 3 semanas siguientes, Clara lo planeó todo en secreto. Tenía algunas joyas que había recibido en cumpleaños pasados. Aretes de zafiro, un collar de perlas pequeñas, una pulsera de oro que la abuela le había dado. Piezas bonitas, pero que nunca usaba en los grandes bailes porque no eran lo suficientemente llamativas para la sociedad de Boston. Clara buscó a Marta, la empleada mayor que trabajaba en la casa desde antes de que ella naciera. Marta tenía un sobrino que trabajaba en una joyería discreta del barrio portuario. Marta, dijo Clara en voz baja, después de verificar que estaban solas en la lavandería. Necesito tu ayuda. Y necesito que no le cuentes a nadie, especialmente a mi padre. Marta la miró con esos ojos cansados que ya habían visto muchas cosas. ¿Qué necesita la señorita? Clara mostró las joyas. Necesito vender esto, discretamente. ¿Su sobrino podría...? Marta no hizo preguntas. Solo tomó las joyas. Las envolvió en un paño y las escondió en el delantal. Veré qué puedo hacer, señorita Clara. 3 días después, Marta le entregó a Clara un sobre con dinero suficiente para algunos meses. Mi sobrino dijo que vale más, pero necesita ser discreto, así que pagó menos, y dijo que tenga cuidado. Clara abrazó a Marta, quien se sorprendió pero correspondió el abrazo. Gracias. Muchas gracias. Donde sea que la señorita vaya, susurró Marta. Espero que encuentre la paz que merece. Clara también había guardado a lo largo de los años algunos centavos. Regalos de cumpleaños. Dinero que sobraba cuando la madre le daba para comprar cintas o guantes y ella simplemente no lo gastaba. Cosió todo en el forro de la maleta pequeña. Estudió mapas, horarios de tren, regiones donde nadie la conocería. Y le escribió a James pidiéndole un favor, sin explicar por qué. James, sin saber de los planes de fuga, consiguió con un conocido documentos falsificados a nombre de Sarah Williams, 26 años, viuda, metodista, natural de Baltimore. Clara añadió 3 años a la edad. Una viuda de 26 sería tomada más en serio como maestra que una soltera de 23. Eligió un destino donde jamás la buscarían, una pequeña ciudad rural de Carolina del Norte llamada Pine Haven. Entonces llegó esa cena, esa humillación pública, el padre exhibiéndola como mercancía, Thomas Ashford sonriendo condescendiente, los invitados riéndose de sus opiniones peculiares. Clara sonrió, agradeció, brindó, y decidió que esa sería la última vez que obedecía. En la madrugada del 3 de junio de 1905, mientras la mansión Whitmore dormía, Clara bajó las escaleras con una pequeña maleta de cuero. Dentro, 3 vestidos sencillos, un par de botas, el dinero cosido en el forro, los documentos falsos y el broche de perlas que la madre le había dado, la única joya que no vendió. Dejó 2 cartas sobre el escritorio del padre. La primera, para él. Querido padre, cuando lea esto, estaré lejos. No me busque.
No puedo vivir la vida que usted eligió para mí. Tal vez algún día lo entienda. Clara. La segunda. Para James. Querido primo, tus palabras me dieron valor para hacer lo que necesito hacer. No me busques todavía, pero ten por seguro que cada carta tuya salvó un pedazo de mi alma. Si lo logro, algún día te escribiré de nuevo. Eternamente agradecida, Clara. Tocó por última vez el pomo de la puerta. Miró hacia atrás una única vez. Vio la casa silenciosa, la jaula dorada, y salió. 3 horas después, Clara Whitmore abordaba el tren del Boston and Albany Railroad. Destino: Libertad. El viaje duró 2 días y medio. Clara cambió de tren 4 veces, siempre pagando en efectivo, siempre evitando conversaciones. En los vagones llenos, observaba el mundo cambiar por la ventana. Ciudades industriales daban lugar a campos verdes, fábricas se convertían en granjas, el bullicio urbano se transformaba en silencio rural. Cuando finalmente bajó en la pequeña estación de Pine Haven, Carolina del Norte, el mundo a su alrededor era completamente diferente. Pine Haven tenía 800 habitantes, una calle principal, iglesia metodista, tienda general, escuela de madera, granjas de tabaco alrededor, nada de mansiones, nada de bailes, nada de lámparas de cristal. Era aterrador, y era perfecto. Clara, ahora Sarah Williams, siguió las indicaciones hasta la pensión de la viuda Eleanor Grant. Tocó la puerta de madera que crujía. ¿Sí? ¿Puedo ayudarla? Eleanor tenía 60 años, cabello grisáceo recogido en un moño apretado, manos callosas y ojos afilados que parecían ver a través de cualquier mentira. Buenas tardes, señora. Mi nombre es Sarah Williams. Vengo de Baltimore. Me dijeron que usted alquila habitaciones. Eleanor miró a Clara de arriba abajo, deteniéndose en los detalles. Las manos demasiado delicadas, la postura demasiado erecta, la forma de hablar demasiado refinada para una simple maestra viuda. ¿De Baltimore? Largo viaje. ¿Qué trae a una joven como usted a Pine Haven? Yo soy maestra, señora. Enseñé durante 2 años en Baltimore, antes de que mi esposo falleciera de tuberculosis. Necesito un nuevo comienzo. Supe que la escuela de aquí busca una maestra. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. ¿Tiene documentos? El corazón de Clara casi se detuvo. Sacó de su bolso los papeles falsificados con manos que temblaban levemente. Certificado de matrimonio, certificado de defunción del esposo, Dino, referencias inventadas de escuelas que nunca había visitado. Eleanor tomó los documentos y examinó cada uno lentamente, dando vuelta a las páginas, pasando los dedos sobre los sellos. Clara apenas podía respirar, cada segundo parecía una hora. Finalmente, Eleanor devolvió los papeles. Está bien, habitación con desayuno y cena incluidos, sin visitas masculinas, sin ruido después de las 9. ¿Acepta? El alivio inundó a Clara como una ola. Acepto. Muchas gracias, señora. Eleanor devolvió los papeles y dijo, con una media sonrisa que podría significar cualquier cosa: Bienvenida a Pine Haven, señora Williams. Espero que encuentre aquí lo que está buscando. La habitación era minúscula. Una cama estrecha con colcha remendada. Una cómoda vieja con 3 cajones atascados. Una ventana pequeña con vista al patio donde las gallinas picoteaban. Nada como la habitación espaciosa de Clara en Boston, con papel tapiz francés, cortinas de terciopelo y una cama con dosel. Pero era suya, verdaderamente suya. Esa primera noche, Clara se sentó en la cama estrecha y lloró, no de tristeza, sino de alivio, miedo y agotamiento mezclados. Realmente lo había hecho. Había dejado todo atrás. Tocó el broche de perlas de la madre que había guardado en el bolsillo y susurró: Perdóname, mamá. Pero no podía convertirme en ti. El lunes siguiente, Clara se presentó en la escuela comunitaria de Pine Haven, y fue cuando comenzó el verdadero choque. Clara Whitmore nunca había trabajado un día en su vida. Nunca había cocinado una comida. Nunca había lavado ropa. Nunca había cargado leña. Nunca había lidiado con niños ruidosos, gallinas fugitivas o polvo de camino. Y ahora tendría que hacer todo eso. La escuela era un edificio de madera con una sola sala,
15 pupitres desiguales y agrietados, una pizarra con el marco roto. El reverendo Parker, director de la escuela y pastor de la iglesia metodista, la recibió con educación cordial, pero Clara notó la duda en sus ojos al evaluarla. Señora Williams, agradezco que acepte el puesto. El salario es modesto, pero honesto. Tenemos niños de 6 a 14 años. Algunos nunca han visto un libro aparte de la Biblia. Otros apenas asisten a la escuela porque necesitan ayudar en la cosecha. ¿La señora ya ha enseñado en una escuela rural antes? La mentira salió más fácilmente de lo que Clara esperaba. Sí, señor. En Baltimore, trabajé en una comunidad parecida. Mentira. ¿Pero qué diría? En realidad, nunca trabajé un día en mi vida y no tengo idea de lo que estoy haciendo. En el primer día de clases, Clara llegó puntualmente a las 8 de la mañana, vistiendo su vestido gris más sencillo, el cabello recogido en un moño modesto. Los niños llegaron entre las 8:30 y las 9:30, algunos descalzos, otros con ropa remendada múltiples veces. Algunos trayendo hermanos menores porque no había con quién dejarlos en casa. Un niño de 10 años, hijo de un granjero de tabaco, miró a Clara con ojos desafiantes y dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran. Mi papá dice que una maestra de ciudad grande no aguanta ni una semana aquí. Clara tragó saliva, levantó la barbilla y respondió con una firmeza que no sabía que tenía. Entonces tu papá se va a sorprender. La primera semana fue una pesadilla que parecía no tener fin. Clara no sabía cómo controlar niños que gritaban, peleaban, se negaban a prestar atención. No sabía cómo enseñar a quien no podía leer ni siquiera su propio nombre. No sabía cómo lidiar con padres que pensaban que la educación era pérdida de tiempo cuando había plantación esperando. Volvía a la pensión al final de cada día completamente exhausta, con las manos llenas de tiza, la voz ronca de tanto intentar hacerse oír sobre el ruido, y los pies doloridos en zapatos que no fueron hechos para estar de pie todo el día. Una noche, Eleanor la encontró en la cocina, intentando lavar su propio vestido en la palangana de madera, y fallando miserablemente, restregando la tela de forma incorrecta y usando demasiado jabón. Eleanor contuvo la risa. Querida, estás restregando mal, así vas a romper toda la tela. La frustración explotó en la voz de Clara. Yo nunca hice esto antes. Eleanor se detuvo, sorprendida. ¿Cómo que no? Estabas casada. ¿No lavabas la ropa de tu esposo? Clara improvisó rápidamente, pero su voz traicionó la desesperación. Mi esposo tenía una empleada que se ocupaba de esas cosas. Yo me dedicaba solo a la enseñanza. Eleanor asintió lentamente, pero Clara vio la desconfianza crecer como una sombra en esos ojos afilados. Una grieta más en su fachada cuidadosamente construida. Pero Clara no se rindió. Aprendió. Se despertaba antes de que saliera el sol para traer agua del pozo, los brazos doloridos con el peso de los cubos. Aprendía con Eleanor cómo cocinar frijoles sin quemarlos, cómo lavar ropa sin destruir la tela, cómo remendar medias y vestidos. Estudiaba de noche, a la luz tenue de la lámpara, planeando clases, pensando en cómo enseñar a niños que nunca habían visto un atlas, que no sabían dónde quedaba su propio país en un mapamundi. Y poco a poco, algo extraordinario comenzó a suceder. Los niños empezaron a quererla. Porque Clara, a pesar de toda su inexperiencia, a pesar de todos los errores, tenía algo que la maestra anterior no tenía: pasión verdadera. Contaba historias sobre países lejanos, como si estuviera llevando a los niños hasta allá. Enseñaba a las niñas a hacer cuentas para que ningún comerciante deshonesto pudiera engañarlas en el mercado. Enseñaba a los niños a escribir cartas para que pudieran comunicarse con parientes distantes, con el mundo más allá de Pine Haven. Pero hubo un momento, a finales del segundo mes, en que Clara casi se rinde. Era una noche fría de agosto. Clara estaba sentada en la cama estrecha, contando el dinero que le quedaba. Esparció las monedas y billetes sobre la colcha remendada e hizo las cuentas por tercera vez, esperando que el resultado cambiara. No cambió. Si seguía pagando el hospedaje y comprando lo mínimo necesario, tenía dinero para unas 6 semanas más. Tal vez 7, si comía menos. El salario de maestra apenas cubría sus gastos. ¿Y si se enfermaba?
si necesitaba un médico. Si el invierno era más riguroso de lo esperado, Clara sostuvo el broche de la madre, lo único de valor que aún poseía. Podría venderlo, ganaría algunas semanas más, o podría usar el dinero para volver. El pensamiento vino como un susurro seductor. Todavía puedes volver. Pedir perdón, casarte con Thomas, tener comida garantizada, un techo seguro, ropa abrigada. No tienes que pasar por esto. Esa noche, por primera vez desde la fuga, Clara lloró de verdadera desesperación. ¿Y si mi padre tiene razón? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Abrazó la almohada, el cuerpo sacudiéndose con sollozos silenciosos para que Eleanor no la oyera. Pero cuando el sol salió a la mañana siguiente, Clara guardó el dinero de nuevo, escondió el broche en el fondo del cajón, se lavó la cara y fue a la escuela. Porque rendirse significaría admitir que todas esas personas que se rieron de ella tenían razón. Significaría que la libertad no valía el precio. Y Clara decidió que sí valía. Aunque doliera, aunque fuera difícil, aunque tuviera miedo. 3 meses después de su llegada, la escuela tenía 23 alumnos, 8 más de los que tenía cuando Clara llegó. Los padres que antes desconfiaban comenzaban a saludarla en la calle. Los niños corrían para mostrarle flores silvestres que encontraban en el camino. Y Clara, por primera vez en su vida, tenía un propósito real. Pero había algo que Clara no podía dejar atrás completamente: su madre. 2 semanas después de establecerse en Pine Haven, Clara escribió la primera carta. La dirigió a la hermana de su madre en Baltimore, tía Catherine, madre de James, pidiéndole que se la entregara personalmente a Margaret, lejos de los ojos del juez. En las cartas decía solo que estaba bien, que estaba segura, que había encontrado un propósito, nada más. Las semanas pasaron, ninguna respuesta llegó. Clara siguió escribiendo de todos modos, una vez al mes, porque tal vez, solo tal vez, esas cartas fueran el único momento en que su madre se sentía menos sola. Fue en una tarde soleada de septiembre, durante la feria anual de cosecha de la iglesia metodista, que Clara conoció a Daniel McAllister. Daniel McAllister tenía 32 años, una granja de 30 acres en las afueras de Pine Haven, y un pasado marcado por un dolor profundo del que nunca hablaba. 3 años antes, Daniel había perdido a su esposa Ann y a su pequeña hija Emma, de solo 2 años, en un incendio que destruyó la mitad de la casa durante una noche de invierno. Él logró salir, ellas no. Desde entonces, Daniel vivía solo, trabajaba de sol a sol para no tener que pensar, reconstruyó la casa tabla por tabla, y evitaba cualquier tipo de compañía que no fuera estrictamente necesaria. Pero su hermana menor había muerto en el parto 1 año antes, dejando una hija huérfana, Lucy, de 8 años. Daniel la acogió sin dudar, y por Lucy, por esa niña de ojos grandes y curiosos que necesitaba más que una granja silenciosa, Daniel comenzó a salir nuevamente al pueblo. Esa tarde de septiembre, la plaza de la iglesia estaba llena de puestos vendiendo conservas, miel, telas, herramientas. Daniel llevó a Lucy a la feria, prometiendo comprarle un dulce si se portaba bien. Lucy corrió directo al puesto donde Clara vendía libros usados para recaudar fondos para la escuela, una iniciativa que el reverendo Parker había aprobado con entusiasmo. «Tío Daniel, mira, la maestra Sara. Ella lee las historias más bonitas del mundo entero». Clara sonrió a la niña que se había convertido en una de sus alumnas favoritas. «Hola, Lucy. ¿Quieres escoger un libro para llevar a casa?» Daniel se acercó, el sombrero en las manos, la postura educada pero distante. «No queremos molestar, señora». «No es ninguna molestia, señor McAllister. Lucy es una de mis mejores alumnas. Tiene una curiosidad admirable». Daniel miró a Clara por primera vez. Realmente miró. Y algo no encajaba. Había algo en la manera como sostenía los libros, demasiado delicada para alguien acostumbrado al trabajo pesado. La postura era demasiado erecta, casi aristocrática. La dicción era perfecta, sin ningún rastro de acento sureño. Cada palabra pronunciada con una precisión que sugería años de educación formal. Y había algo en sus ojos, verdes como hojas nuevas, inteligentes y atentos,
pero cargando un peso antiguo, un cansancio que no venía del cuerpo, sino del alma. Daniel reconocía ese peso. Él también lo cargaba. Gracias, señora Williams. Él escogió 3 libros para Lucy, uno sobre animales, otro con cuentos de hadas, y un tercero sobre geografía, y dejó algunas monedas en la cajita de donaciones sin esperar cambio. Pero algo quedó en el aire, una curiosidad, una conexión sutil que ninguno de los dos sabía nombrar todavía. En las semanas siguientes, Daniel comenzó a aparecer más frecuentemente en el pueblo. Siempre había alguna excusa plausible: llevar a Lucy a la escuela, comprar provisiones en la tienda general, arreglar la cerca de la iglesia que el reverendo había mencionado que estaba rota, pedir herramientas prestadas al herrero. Y siempre, de alguna forma que podría ser coincidencia, pero comenzaba a no parecerlo más, Daniel se cruzaba con Clara. Conversaban poco al principio. Intercambiaban saludos educados, comentarios breves sobre el clima, sobre cómo Lucy estaba progresando en la escuela. Pero había respeto en esos silencios, una comprensión tácita de que ambos cargaban historias que no estaban listos para compartir. Un día, a finales de octubre, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire se ponía más frío, Daniel apareció en la escuela al atardecer. Clara estaba sola, intentando arreglar un pupitre roto con herramientas inadecuadas y poca habilidad. «Déjeme ver eso, señora Williams». Clara se sobresaltó. No lo había oído entrar. «Señor McAllister, no lo vi llegar». Daniel tomó el pupitre y examinó el problema con ojos expertos. Tornillo suelto. Fácil de resolver si tiene la herramienta correcta. Sacó del bolsillo una llave que Clara ni siquiera sabía que existía. Trabajó en silencio durante algunos minutos, sus movimientos eficientes y seguros. Clara lo observaba, sin saber qué decir, consciente de una tensión extraña en el aire. Cuando Daniel se agachó para recoger un tornillo que había caído, Clara se inclinó al mismo tiempo para ayudar. Sus manos se tocaron por un breve segundo. Ambos retrocedieron rápidamente, como si hubieran tocado fuego. «Disculpe», dijo Clara, el rostro sonrojándose. «No tiene que disculparse», respondió Daniel, pero no la miró. El silencio que siguió era diferente, cargado de algo nuevo. Entonces Daniel preguntó, aún sin mirarla, los ojos enfocados en el trabajo: «¿La señora tiene suficiente leña para el invierno? Vi que las temperaturas van a bajar en las próximas semanas». «Yo creo que sí». «La viuda Eleanor se ocupa de eso para la pensión. Vi que la escuela tiene poca. Los niños van a necesitar calor cuando el invierno llegue de verdad. Si quiere, puedo traer algunas carretas de leña de mi granja. Tengo de sobra». La gentileza inesperada tocó profundamente a Clara. «Sería muy amable, señor McAllister. Muchas gracias». Él asintió brevemente, terminó la reparación, probó el pupitre para asegurarse de que estaba firme, y salió sin decir nada más. Pero 3 días después, había leña apilada de forma organizada detrás de la escuela, suficiente para todo el invierno. Clara sonrió al verla, sintiendo algo cálido y desconocido florecer en el pecho. El invierno llegó con vientos fríos y heladas matutinas, y con él, una rutina silenciosa y reconfortante comenzó a establecerse. Daniel aparecía los sábados por la mañana para arreglar cosas en la escuela. Una puerta que se atascaba, un vidrio roto en la ventana, una cerca que necesitaba refuerzo. Clara preparaba té caliente, y cuando el trabajo terminaba, se sentaban en los escalones de la escuela o en la pequeña mesa dentro del salón. Conversaban sobre la cosecha de tabaco, sobre cómo Lucy estaba progresando con la lectura, sobre los libros que Clara recomendaba y que Daniel había comenzado a leer en las noches solitarias de la granja. Nada profundo, nada urgente, nada que exigiera revelaciones, pero había algo allí, algo creciendo despacio, como una planta que necesita tiempo, sol y cuidado para crear raíces profundas. Una tarde, mientras Clara enseñaba, miró por la ventana y vio a Daniel apoyado en la cerca, esperando a Lucy. Pero no estaba mirando a la sobrina. Estaba mirando a Clara. Había algo en esa mirada, una intensidad silenciosa, una ternura contenida, que hizo que el corazón de Clara se acelerara. Lucy, sentada cerca de la ventana,
Siguió la mirada del tío y sonrió con malicia infantil. Cuando la clase terminó y corrió hacia afuera, preguntó lo suficientemente alto para que Clara oyera: «Tío Daniel, ¿por qué te quedas mirando a la maestra de esa forma?» Daniel se puso rojo y cambió de tema rápidamente. «¿Qué forma? No sé de qué hablas. Anda, vamos a casa». Pero Clara había escuchado, y por primera vez en meses, sonrió de forma diferente. Un sábado de diciembre, mientras caminaban de regreso de la escuela al pueblo, Lucy durmiendo tranquilamente en el banco de la carreta entre ellos, envuelta en una manta gruesa, Clara reunió valor y preguntó: «Señor McAllister, ¿puedo hacerle una pregunta que tal vez sea indiscreta?» Daniel miró hacia adelante, las riendas flojas en las manos. «Puede intentarlo. ¿Por qué nunca volvió a casarse? Sé que sufrió una gran pérdida hace algunos años. Pero un hombre como usted, con una granja establecida, responsable, bondadoso, seguramente hay mujeres en la región que...». El silencio que siguió fue tan largo que Clara pensó que no respondería, que había cruzado un límite invisible. Entonces Daniel dijo, con la voz baja y áspera: «Porque no encontré a nadie que me hiciera sentir que valía la pena arriesgar de nuevo, arriesgar a amar y tal vez perder, hasta...». Se detuvo. La miró de lado, rápido. Después volvió los ojos al camino. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Clara entendió perfectamente lo que no dijo, y sintió el corazón acelerarse, latiendo fuerte contra las costillas. Esa noche, acostada en la cama estrecha de la pensión, Clara sostuvo el broche de perlas de la madre, que siempre guardaba debajo de la almohada, y susurró al cuarto silencioso: «Creo que me estoy enamorando». Y por primera vez desde que huyó de Boston, Clara sintió miedo verdadero, porque amor significaba verdad, amor significaba confianza, amor significaba no poder seguir viviendo escondida detrás de mentiras. Y Clara vivía enteramente basada en una mentira. Era febrero de 1906, 8 meses desde la fuga de Clara de Boston. 8 meses en los que había comenzado a creer, con cuidado, pero con esperanza creciente, que el pasado había quedado atrás, que realmente lo había logrado, que podría ser Sarah Williams para siempre. Pero entonces, en una tarde helada, algo sucedió que lo cambió todo. Clara estaba saliendo de la tienda general cuando vio a un hombre desconocido conversando con el dueño. Un hombre de traje oscuro, sombrero de fieltro, maletín de cuero. No era de Pine Haven, eso era obvio. Estaba preguntando algo, mostraba algo que parecía ser un papel. El dueño de la tienda señaló vagamente en dirección a la escuela. La sangre de Clara se congeló, se dio vuelta rápidamente y caminó en dirección opuesta, el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Llegó a la pensión casi corriendo. Eleanor estaba en la cocina preparando la cena. Miró a Clara y percibió inmediatamente que algo estaba mal. «¿Sara? ¿Qué pasó?» Hay un hombre haciendo preguntas en el pueblo. Un extraño, de traje». Eleanor se limpió las manos en el delantal, el rostro serio. «¿Qué tipo de preguntas?» «No sé, pero estaba preguntando algo y el señor...». Thompson señaló hacia la escuela. Eleanor sostuvo los hombros de Clara con firmeza. «Respira. Vamos a averiguar quién es ese hombre y qué quiere». Hasta que una mañana, durante el desayuno en la cocina de la pensión, Eleanor dijo con voz seria: «Sara, necesito contarte algo. Ese hombre que viste ayer vino aquí a preguntar por ti. Dijo que es investigador privado, contratado por una familia de Boston para encontrar a una pariente desaparecida. Describió a alguien con tus características». La taza cayó de la mano de Clara, haciéndose pedazos en el piso de madera, el líquido caliente esparciéndose. Pero ella apenas lo notó. Eleanor la miró con esos ojos afilados que no perdían nada. «Sara, ¿quién eres tú en realidad?» Clara comenzó a llorar, las lágrimas cayendo sin control, todos los meses de tensión y miedo finalmente explotando. «Yo no puedo contarlo. Por favor, señora Eleanor, no me entregue. Por favor, no voy a entregar a nadie sin saber la verdad primero, pero necesito saberlo ahora, niña. La verdad completa. ¿Quién te está buscando y por qué?». Y allí, en la cocina de esa pensión sencilla, con pedazos de porcelana en el piso y lágrimas mojando su rostro, Clara lo contó todo.
Contó sobre Boston, sobre crecer como hija del juez Edmund Whitmore, sobre el hermano favorecido y la madre silenciosa, sobre el matrimonio arreglado con un hombre que la veía como propiedad, sobre la humillación pública, sobre las cartas con James, sobre la fuga desesperada, sobre el nombre falso, los documentos falsificados, los 8 meses viviendo con miedo de ser descubierta en cualquier momento. Cuando terminó, la voz ronca de tanto hablar y llorar, Eleanor se quedó en silencio durante largos minutos que parecieron horas. Entonces preguntó, con voz firme, ¿lastimaste a alguien? ¿Robaste algo que no era tuyo? No, yo solo huí. Solo quise tener el derecho de elegir mi propia vida. ¿Y ese hombre, Thomas Ashford, te lastimó? ¿Te forzó a algo? No físicamente, pero me veía como un negocio, como algo que podía comprar. Y mi padre estaba de acuerdo. Eleanor suspiró profundamente, cruzó los brazos sobre el pecho y miró a Clara con una mezcla de comprensión y determinación. ¿Quieres volver a Boston? Nunca. Prefiero morir. Entonces no volverás. Pero hay algo que tienes que hacer ahora, y no es negociable. Clara se limpió las lágrimas del rostro. ¿Qué? Daniel necesita saber la verdad, antes de que la descubra de otra forma. El estómago de Clara se revolvió. Yo no puedo. Me va a odiar por haber mentido. Eleanor se arrodilló al lado de Clara y sostuvo sus manos con firmeza. Escucha bien. Ese hombre te ha estado mirando durante meses como si fueras la única luz que ha visto en 3 años de oscuridad. Si sientes algo por él, y sé que lo sientes, porque no soy ciega, entonces él merece escuchar la verdad de tu boca, no de la boca de un investigador o de tu padre. Esa noche, cuando el sol ya se ponía tiñendo el cielo de naranja y rosa, Clara caminó hasta la granja de Daniel. Cada paso parecía pesar como plomo. El corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Daniel estaba arreglando el corral cuando la vio llegar. Soltó el martillo inmediatamente, la preocupación evidente en el rostro. ¿Será Williams? ¿Pasó algo? Lucy está bien. Lucy está bien. Pero yo... La voz de Clara falló. Necesito contarte algo, y cuando lo sepas, tal vez nunca más quieras verme. Daniel se acercó, limpiándose las manos sucias de tierra en los pantalones. Estoy escuchando. Y allí, a la luz suave del atardecer en el porche de esa granja sencilla, con el olor a tierra y heno en el aire, Clara confesó todo por segunda vez ese día. Su nombre verdadero, Clara Whitmore, no Sarah Williams. La fuga de Boston, el matrimonio arreglado, la identidad falsa, los documentos falsificados, el investigador que ahora estaba en Pine Haven buscándola, el miedo constante que la acompañaba desde el primer día. Cuando terminó, su voz no era más que un susurro ronco. Te mentí. A todos. ¿Cómo puedes confiar en mí después de eso? ¿Cómo puedes? Daniel dio un paso adelante y, por primera vez en todos esos meses, tocó su rostro con delicadeza. Las manos callosas sorprendentemente suaves contra su piel. Porque sé quién eres. Te vi enseñar a niños que nadie más tenía paciencia para enseñar. Te vi aprender a hacer cosas que nunca habías hecho. Sin quejarte, sin rendirte. Te vi construir una vida aquí con tus propias manos, de la nada. No me importa el nombre que uses o de dónde vienes. Importa quién elegiste ser cuando finalmente tuviste la oportunidad de elegir. Clara sollozó y se apoyó en él, las piernas demasiado débiles para sostenerla. Daniel la sostuvo, firme y seguro, como un ancla en medio de la tormenta. «Y si alguien intenta llevarte de aquí contra tu voluntad», dijo en voz baja, pero con una intensidad que no dejaba dudas, «va a tener que pasar por encima de mí primero». 2 días después, en una mañana fría de febrero, el juez Edmund Whitmore llegó a Pine Haven. Con él vinieron Thomas Ashford III y el investigador Howard Breckenridge. Los encontraron en la escuela, al final de la tarde del viernes. Los niños aún estaban saliendo, riendo y corriendo por el patio de tierra, cuando la puerta se abrió con fuerza. Clara. La voz del padre era helada, autoritaria, acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. Los niños se detuvieron, miraron a la maestra.
Miraron al hombre alto de traje oscuro y sombrero de copa, con voz de hielo y ojos duros. Clara se levantó despacio de la mesa donde estaba corrigiendo trabajos. «Padre, basta de teatro. Causaste vergüenza y escándalo suficientes. Volverás conmigo a Boston. Hoy, ahora». Pero antes de que Clara pudiera responder, antes de que el miedo la paralizara completamente, la puerta se abrió nuevamente, y entraron, uno por uno, la viuda Eleanor, el rostro firme y determinado, el reverendo Parker, con su dignidad tranquila. Varios padres de alumnos, incluyendo al granjero cuyo hijo había dudado de Clara el primer día. Algunas madres trayendo a los niños de la mano. Y Daniel, posicionándose al lado de Clara, lo suficientemente cerca para que ella sintiera su presencia sólida. «La señora no va a ir a ningún lado contra su voluntad», dijo Daniel, la voz calmada pero cargada de una firmeza que no admitía discusión. El juez Whitmore miró a Daniel con el desdén que reservaba para cualquiera que considerara inferior. «¿Y quién es usted exactamente?» «Alguien que la respeta lo suficiente para dejarla elegir su propia vida, concepto que aparentemente es extraño para usted». Thomas Ashford dio un paso adelante, el rostro rojo de rabia y humillación. «Clara, querida, entiendo que tuviste un momento de debilidad femenina, una crisis nerviosa, tal vez. Pero soy un hombre generoso y comprensivo. Aún te acepto como esposa. Tu padre ya preparó todo para la boda. Volveremos a Boston y olvidaremos este episodio lamentable». Clara miró a ese hombre, el hombre que su padre había elegido. El hombre que la veía como una propiedad temporalmente extraviada pero recuperable. El hombre que hablaba de generosidad, como si fuera un favor inconmensurable. Y algo dentro de ella, algo que había sido comprimido durante 23 años, finalmente se liberó completamente. «No necesito tu generosidad, señor Ashford, ni tu aceptación, ni tu perdón por algo que no fue mi error. Tengo una vida aquí, un trabajo que importa y hace una diferencia real en las vidas de estos niños. Personas que me respetan por lo que soy y por lo que hago, no por el apellido que cargo o por el dinero que tiene mi padre». El juez Whitmore dio un paso amenazante en su dirección. «No eres más que una niña mimada jugando a la maestra. Esto no es vida para una Whitmore. Volverás conmigo ahora, o te arrastraré de vuelta y te encerraré en tu habitación hasta que recuperes el juicio». El reverendo Parker se adelantó, posicionándose entre Clara y el juez, su voz educada pero inflexible. «Con el debido respeto, señor, eso no será necesario ni permitido. La señora Williams es una ciudadana respetada y valorada de esta comunidad. No irá a ningún lado contra su voluntad. Es mi hija. Está bajo mi tutela legal. Yo puedo... En realidad, no lo está», interrumpió el reverendo con calma. «Según los registros civiles presentados cuando la señora Williams se estableció aquí, tiene 26 años y es viuda independiente. No hay tutela legal de un padre sobre una mujer adulta y viuda». El juez Whitmore miró alrededor, los ojos entrecerrados. «¿Dónde están esos documentos? Quiero verlos». Eleanor dio un paso adelante. «Guardados en lugar seguro, como los documentos de cualquier residente de mi pensión. El juez era demasiado experimentado para no darse cuenta. Esos documentos son falsos, y eso es un delito». «¿Procesar a su propia hija por falsificación?», interrumpió Daniel, la voz calmada. «¿Exponer públicamente que la hija del juez Edmund Whitmore huyó de casa y prefirió vivir como maestra rural? Me imagino cómo reaccionarían los periódicos de Boston». El silencio que siguió fue tenso. El juez sabía que estaba en jaque. Podría accionar la ley, pero transformaría un escándalo privado en un espectáculo público. El reverendo aprovechó para continuar. «Además, tenemos aquí una petición de miembros respetados de esta comunidad atestiguando el carácter de la señora Williams y solicitando que permanezca como nuestra maestra». Extendió el papel. El juez no lo tomó, el rostro poniéndose progresivamente más rojo. Thomas Ashford, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, intentó otro ángulo. «Esto es absolutamente absurdo. Nos humilló, rompió un compromiso solemne, huyó como una criminal en medio de la noche. ¿Y ustedes quieren recompensar ese comportamiento vergonzoso?» Daniel dio un paso adelante.
Y había algo en sus ojos, una intensidad controlada que hizo que Thomas retrocediera instintivamente. Lo único absurdo aquí es un hombre de 40 años pensando que puede comprar a una mujer como si fuera ganado en el mercado. Y el único comportamiento vergonzoso es el de un padre que no puede ver que está destruyendo a su propia hija. Thomas dio un paso amenazante hacia Daniel. ¿Cómo se atreve a hablarme de esa forma? El investigador sostuvo el brazo de Thomas. No vale la pena, señor Ashford. No estamos en Boston. Causar una escena aquí solo va a empeorar aún más la situación de todos. El juez Whitmore miró alrededor de la pequeña escuela, a los padres con los brazos cruzados, al reverendo firme en su posición, a Daniel al lado de Clara, a la viuda Eleanor con ojos que decían claramente que no era bienvenido. Se dio cuenta, tal vez por primera vez en su vida, que su autoridad no tenía poder allí, que su nombre, su posición, su dinero no significaban nada en ese lugar. Estás cometiendo el mayor error de tu vida, Clara. Un error que te va a perseguir y destruir. Clara se limpió las últimas lágrimas del rostro y levantó la barbilla, la voz clara y firme. No, padre. El error sería volver. Aquí tengo algo que nunca tuve en Boston, en toda esa mansión enorme. Libertad. Libertad para elegir quién soy, qué hago, cómo vivo. Y si eso significa perder el apellido Whitmore, perder la herencia, perder todo lo que usted considera importante, que así sea. Porque aprendí que esas cosas nunca fueron realmente mías, eran suyas, siempre lo fueron. El silencio que siguió fue profundo, cargado de todo lo que nunca se había dicho entre padre e hija en 23 años. El juez Whitmore miró a Clara por un largo momento. Y por primera vez, realmente vio a la hija que nunca había conocido. Vio la fuerza que siempre había estado allí pero que él nunca había permitido que floreciera. Vio la determinación, el valor, la mujer en la que se había convertido lejos de él, y se dio cuenta de que la había perdido para siempre, no en ese momento, sino años atrás, cada vez que ignoró su voz, cada vez que la disminuyó, cada vez que eligió control en lugar de amor. Entonces estás muerta para mí, dijo, la voz quebrada pero aún intentando sonar dura. No tendrás herencia, no tendrás nombre, nada de lo que construí. Clara sintió una punzada de dolor, porque a pesar de todo, él seguía siendo su padre. Pero respondió con firmeza. Ya tengo todo lo que necesito, padre, y lo construí con mis propias manos. El juez Whitmore se dio vuelta bruscamente y salió de la escuela, los pasos pesados en las tablas de madera. Thomas Ashford lo siguió, murmurando insultos entre dientes. El investigador se detuvo en la puerta, miró a Clara una última vez, y ella juró ver algo parecido al respeto en esos ojos cansados de quien ya había visto muchas historias tristes, antes de salir también y cerrar la puerta detrás de sí. El silencio que quedó era diferente, era liberador. La viuda Eleanor fue la primera en moverse, cruzando el salón y abrazando a Clara con fuerza. Bienvenida de vuelta, querida. Bienvenida de vuelta a la vida. Clara comenzó a llorar de nuevo, pero ahora eran lágrimas de alivio, de liberación. Eleanor la sostuvo. El reverendo apretó su mano con una sonrisa gentil. Los padres de los alumnos se acercaron, uno a uno, para ofrecer palabras de apoyo, de aliento, de aceptación. Y Daniel se quedó allí, esperando. Cuando todos salieron, cuando la escuela quedó vacía y silenciosa en la luz suave del atardecer, él se acercó y preguntó en voz baja. ¿Estás bien? Clara lo miró a través de las lágrimas, y por primera vez en 8 meses, en 23 años, sonrió con verdadera paz. Estoy bien. Por primera vez en mi vida, estoy realmente bien. La primavera de 1906 llegó con flores silvestres cubriendo los campos alrededor de Pine Haven y una sensación de renovación en el aire. Clara continuó enseñando. La escuela creció aún más. Ahora tenía 28 alumnos, incluyendo 3 niños de granjas distantes cuyos padres insistían en traerlos en carreta porque la maestra Sara era especial. Llegaron nuevos libros donados por la comunidad. El reverendo consiguió fondos para comprar un mapamundi de verdad, grande y colorido, que Clara colgó en la pared con orgullo. Se convirtió en parte esencial de Pine Haven. Después del enfrentamiento con el padre, cuando alguien preguntó cómo debían llamarla ahora, Clara respondió sin dudar, Sara. Sara Williams era quien ella había elegido ser.
y la comunidad respetó eso. Pero Daniel, en momentos privados, cuando estaban solos, la llamaba Clara. Clara es quien realmente eres, dijo una noche, simplemente. Y por primera vez, escuchar ese nombre no trajo dolor. Trajo pertenencia. Y Daniel. Daniel siguió apareciendo. Pero ahora, sin excusas, sin pretextos. La esperaba después de clases, apoyado en la cerca de madera, el sombrero en las manos. La llevaba a ver el atardecer desde lo alto de la colina de su granja, donde se podía ver todo el valle extendiéndose en tonos de verde y dorado. Le enseñaba a plantar tomates, papas, frijoles, y reía cuando ella se equivocaba, pero no de forma cruel, con una ternura que calentaba el corazón de ella. Contaba historias sobre Anne y Emma, sin el dolor agudo de antes, solo con una nostalgia suave de quien aprendió a cargar la pérdida sin dejar que destruyera todo. Y Clara escuchaba, sostenía su mano, y compartía sus propias historias, las verdaderas ahora. Hablaba sobre Boston, sobre la madre silenciosa que nunca tuvo el valor de luchar, sobre el hermano que nunca la vio como igual, sobre las cartas con James que fueron su único hilo de esperanza durante años. Una noche de mayo, sentados en el porche de la granja mientras Lucy dormía dentro de la casa y los grillos cantaban en la oscuridad, Daniel sostuvo la mano de Clara. ¿Puedo hacerte una pregunta? Siempre. ¿Todavía extrañas Boston? ¿La vida que tenías allá? ¿Los vestidos bonitos? ¿Los bailes? ¿Las cosas que el dinero compraba? Clara pensó por un largo momento, mirando las estrellas incontables que brillaban en el cielo sin la contaminación de las grandes ciudades. A veces extraño a mi madre, no a la mujer que era, sino a la mujer que podría haber sido si hubiera tenido el valor de elegir. Pienso en eso y me pongo triste por ella. Pero la vida en sí, no. Esa vida nunca fue realmente mía. Era una fantasía, una prisión disfrazada de palacio. Esta vida aquí, con manos sucias de tiza y pies doloridos y vestidos sencillos, esta es mía. Cada pedazo de ella lo elegí, lo construí. ¿Y esta vida? ¿Tiene espacio para alguien más? Clara lo miró, a esos ojos que la veían de verdad, que conocían sus mentiras pero elegían ver quién era debajo de ellas. Depende de quién esté preguntando. Daniel sonrió, una sonrisa rara y preciosa que ella había aprendido a valorar. Clara, o Sara, no importa el nombre, importa quién eres. Y me gustaría pasar el resto de mi vida conociendo cada parte de ti, si me dejas. Cada historia, cada sueño, cada miedo. Todo. No fue una propuesta de matrimonio tradicional. No tuvo anillo caro comprado en joyería de Boston, ni discurso ensayado, ni arrodillarse dramático al estilo de las novelas que Clara solía leer. Pero fue perfecto. Fue real. Fue elección libre de dos corazones que se encontraron no porque alguien los forzó, sino porque reconocieron en el otro algo que necesitaban. Clara sonrió, con lágrimas en los ojos reflejando la luz de las estrellas. Entonces vas a tener que acostumbrarte a una maestra terca que lee demasiado. Tiene opiniones fuertes, huye de matrimonios arreglados, y no cocina tan bien como debería. Daniel rió, una risa verdadera, plena, que ella nunca había escuchado antes. No esperaría menos. La atrajo hacia sí, rodeándola en sus brazos con una gentileza que contrastaba con su fuerza física. Y allí, bajo el cielo estrellado de Carolina del Norte, lejos de mansiones y lámparas de cristal, lejos de juicios y expectativas, se besaron por primera vez. Un beso que no fue apresurado, que no fue desesperado, que no fue la culminación melodramática de una pasión súbita. Fue un beso que decía, más elocuentemente que cualquier palabra: te elijo, todos los días, en cada dificultad, en cada alegría, para siempre. Se casaron en junio, en la pequeña iglesia metodista de Pinkhaven, en una mañana soleada que parecía haber sido ordenada especialmente para ellos. Clara usó un vestido sencillo de algodón blanco que Eleanor la ayudó a coser, con pequeñas flores silvestres bordadas en el puño que Lucy insistió en agregar. Usaba flores frescas en el cabello, margaritas y lavanda que crecían silvestres en los campos. En el bolsillo del vestido,
Llevaba el broche de perlas de la madre, el único recuerdo que había guardado del pasado, el único vínculo con la mujer que le había dado la vida pero nunca la libertad. Antes de la ceremonia, cuando estaba sola en el pequeño cuarto en la parte trasera de la iglesia, Clara sacó el broche y lo sostuvo en las manos, sintiendo el peso de él, físico y emocional. Lo hice, mamá. Elegí mi propia vida. Elegí ser libre. Y espero que, donde sea que estés, lo entiendas. Espero que parte de ti siempre haya deseado hacer lo mismo. Entonces prendió el broche en el vestido blanco de Lucy, que sería su damita, y que ahora sería también su hija, formando una familia elegida en lugar de impuesta. Esto le pertenecía a mi madre, ahora es tuyo, para que siempre recuerdes, Lucy. Puedes elegir quién quieres ser, siempre. Lucy tocó el broche con reverencia, los ojos grandes brillando. Gracias, tía Sara. Quiero decir, mamá Sara. Clara abrazó a la niña, el corazón desbordándose. Solo Sara está bien, o mamá, si quieres. Tú eliges. La viuda Eleanor lloró durante toda la ceremonia, intentando disimular limpiándose los ojos con un pañuelo bordado. El reverendo Parker sonrió con genuina alegría al declarar a Daniel y Clara marido y mujer. Y la comunidad entera, esos 800 habitantes de Pine Haven, que habían acogido a una extraña y la protegieron cuando su pasado vino a buscarla, celebraron la boda como si fuera de una hija querida. 3 meses después, en una tarde calurosa de septiembre, Clara recibió una carta. El sobre tenía el sello de Richmond, Virginia. Remitente, James Montgomery. La abrió con manos temblorosas, el corazón acelerado. Querida prima Clara, tardé, pero te encontré. No te preocupes. No le conté a nadie dónde estás. Tu secreto permanece seguro conmigo, siempre. Solo quería que supieras que estoy orgulloso de ti. Siempre supe que tenías el valor suficiente para volar, incluso cuando tú misma dudabas. Y si algún día me necesitas, estaré aquí. Vive feliz. Vive libre. Vive la vida que elegiste. Tu primo, que siempre creyó en ti, James. Clara sonrió, dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón junto a las cartas viejas que James le había enviado cuando todavía era prisionera en Boston. Pero había otro sobre esperando, más pequeño, con caligrafía delicada que Clara reconocería en cualquier lugar. Su madre. Clara abrió con manos temblorosas. La carta era breve. Pocas líneas, caligrafía temblorosa, como si hubiera sido escrita a las apuradas, con miedo de ser descubierta. Clara, recibí tus cartas, todas ellas. Estoy orgullosa de ti. Vive la vida que yo nunca pude vivir. Con amor, mamá. Solo eso, nada más, pero era suficiente. Clara sostuvo esa carta contra el pecho y lloró, no de tristeza, sino de un alivio profundo que ni siquiera sabía que necesitaba. Su madre sabía, su madre entendía, y de alguna forma retorcida, su madre la bendecía. Clara guardó la carta junto con el broche, las dos únicas cosas que su madre había logrado darle, un símbolo y algunas palabras, pequeñas, pero suficientes. Después caminó hasta la ventana de la pequeña casa que ahora compartía con Daniel y Lucy. Afuera, Daniel enseñaba a Lucy a montar a caballo, sosteniendo las riendas mientras la niña reía con alegría y un poco de miedo. La granja estaba verde y viva. A lo lejos, se podía ver la escuela, esperando por el lunes cuando Sara, que también era Clara, volvería a enseñar, a moldear mentes jóvenes, a hacer la diferencia, y por primera vez en 23 años de vida, estaba exactamente donde quería estar, libre, amada, completa. La historia de Clara nos enseña algo poderoso que resuena a través del tiempo. El valor no es ausencia de miedo. Es elegir actuar, incluso temblando de miedo. Es dar el paso, incluso sin saber dónde vas a pisar. Es confiar en ti misma cuando todos los demás dicen que estás equivocada. Clara tuvo miedo cuando huyó de Boston en la madrugada. Tuvo miedo cuando creó una nueva identidad y apostó todo a documentos falsos. Tuvo miedo cuando llegó a Pine Haven sin saber si lograría sobrevivir. Tuvo miedo cada vez que Eleanor la miraba con desconfianza. Tuvo miedo cuando casi no tenía más dinero y pensó en rendirse. Tuvo miedo cuando se enamoró de Daniel. Tuvo miedo cuando el investigador llegó al pueblo.
Tuvo miedo cuando tuvo que enfrentar a su padre, pero eligió. Y al hacer esa elección, repetidamente, día tras día, encontró no solo libertad, encontró propósito, comunidad, amor verdadero y una vida que valía la pena ser vivida. ¿Cuántas de nosotras vivimos en jaulas doradas? Relaciones que nos sofocan, trabajos que nos destruyen, expectativas que nos aprisionan, miedo al juicio que nos paraliza. ¿Y cuántas de nosotras tenemos el valor de Clara para decir, no, esto no es vida, esto no es lo que quiero, y voy a hacer algo al respecto, incluso sin saber si va a funcionar? La verdad es esta: Clara no sabía si lo lograría. No tenía garantías, no tenía un plan perfecto, no tenía certeza de nada, pero fue de todos modos, y eso hizo toda la diferencia. Si tuvieras que elegir entre la vida que te dieron y la vida que quieres, ¿qué elegirías? Piensa en eso, y recuerda, el valor de Clara está dentro de ti también. ¿Crees que una humillación puede convertirse en el comienzo de una gran transformación en la vida? Deja tu respuesta en los comentarios. Comparte tu propia historia, si lo deseas, porque a veces, saber que no estamos solas, que otras personas también tuvieron que elegir entre seguridad y libertad, entre aprobación y autenticidad. Eso puede ser el empujón que alguien necesita para dar el primer paso hacia su propia liberación. Si esta historia tocó tu corazón, si viste un pedazo de ti misma en Clara, deja un like y suscríbete al canal Historias del Corazón. Cada semana traemos historias reales de superación, amor verdadero y valor que te harán creer que siempre es posible volver a empezar. No importa cuántos años tengas o cuán imposible parezca. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, alguien que está atrapada en una situación que no eligió, alguien que tiene miedo de seguir su propio corazón, alguien que necesita que le recuerden que tiene el derecho de elegir su propia vida, comparte este video, porque la historia de Clara puede ser exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy para encontrar valor mañana. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, recuerda siempre, siempre puedes elegir quién quieres ser. Siempre. Historias del Corazón.